Bueno, pues bienvenidos a todas y todos en este nuevo encuentro de Vivir en Conciencia. Hoy vamos a recibir a Diego Méndez, que ya estuvo con nosotros en un anterior vídeo que te pondré por acá, para que puedas verlo un poquito, donde hablamos de masculinidad consciente, de hombres conscientes, y hoy vamos a indagar un poco más en una temática un poco más precisa, que es lo de la paternidad consciente, ¿no? Que es ser padre hoy en día. Así que bueno, Diego, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola Diego, gracias querido. Un placer volver a estar. La última vez pudimos hacerlo en directo en mi casa, que vivíamos muy cerca. Fue un placer tenerte. Y bueno, esta vez estamos un poco más lejos, así que gracias a Internet, pues aquí estamos. Sí, ya nos volveremos a ver en breve nuevamente en persona. Y aprovecharemos para grabar también. Claro, estaría genial. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos una invitación pendiente a Casa Vórtice, así que puede ser una buena excusa. Genial. Sí, me encantaría. Pues mira, Diego, antes de empezar voy a hacer lo típico a los que seguís esto y que os interesa y que nos queréis apoyar, pues suscribiros al canal, poner un comentario, sobre todo para compartirnos un poquito cómo recibís esto que estamos compartiendo, ¿no? Muchas veces Internet es un poco frío, es un poco como estamos hablando aquí, bueno, tú y yo en este caso, ¿no? Pero esto sé que va a llegar a cientos de personas porque siempre llega a esas personas y sería interesante tener un feedback, ¿no? De qué sentís, qué pensáis con esto que os contamos, ¿no? Y nada, pues vamos a empezar directamente. Diego, yo acabo de ser padre hace 6 meses, mi primer hijo de sangre, pero en realidad llevo año y medio que estoy siendo padrastro, que también es otra forma de paternidad. A mí me gustaría preguntarte a ti que tienes dos hijos, que no me acuerdo exactamente su edad, pero son pequeños todavía. Em, Te voy a lanzar la pregunta y antes de la pregunta te presentas un poco brevemente, ¿sabes? ¿Vale? Dale, estupendo. La primera pregunta sería, ¿qué significó para ti ese portal de la paternidad? Porque a mí me gusta verlo como un portal, no es como un entras y no vuelves nunca atrás, ¿sabes? ¿Qué significó eso para ti? Y si quieres, justo antes, pues descríbenos un poquito, preséntate, quién eres, cuántos años tienen tus hijos y lo que quieras compartir. Genial, Diego, gracias. Bueno, mis hijos hoy estamos cerca de sus cumpleaños ya. La menor es Lua, que está por cumplir 2 años el miércoles, el 14 de enero. Y, y Simón tiene casi 9, cumple justamente 9 el 9 de febrero. Así que también, hablando de portales, creo que estoy en un portal bastante interesante con ambos, en sus momentos de desarrollo, que ya hablaremos un poco más seguro. Pero la verdad que hablando de portales, creo que estoy justamente atravesando otro portal, ¿no? Las cosas de la vida, que me invitás a hablar de un tema que está hiper relacionado también a lo que fue mi introducción a todo este trabajo de desarrollar más mi conciencia y de analizar de qué manera estaba haciendo las cosas. Porque justamente creo que la paternidad, el primer portal que abrió fue el de volver a mí y empezar a revisar aspectos que no estaban resueltos. Hay un tema que yo nunca abrí, que todavía está pendiente en mi vida y de hecho creo que sos la primera persona que públicamente así en un podcast lo voy a hablar, y es que yo fui adoptado y a mí me pasó que durante el embarazo a mí se me empezaron a despertar interrogantes y preguntas no resueltas. Y más todavía cuando la abuela, la mamá de Faust, hablaba de cómo había sido estar embarazada de Faust. Y a mí me movía mogollón. Me acuerdo que él entraba me agarraba como algo en el estómago, algo de incertidumbre, de no tener una historia que contar yo, de cómo iba a ser yo con mi hijo cuando creciera, de que no tenían esas historias para contarle y demás. Entonces, el primer portal que a mí me tocó atravesar fue ese, ¿no? Fue el hecho de empezar a mirar para adentro y decir, bueno, creo que ha llegado el momento. Nosotros con FAU siempre tuvimos como algo muy claro, que era, no queremos nuestras cosas, las trabajaremos nosotros para tratar de transmitirles lo menos posible. Y ese fue nuestro compromiso, creo que con la paternidad, muy, muy claro. Entonces me supuso primero que nada eso. Y lo segundo, como portal, fue descubrir lo que verdaderamente es el amor incondicional más allá de cualquier tipo de teoría. Fue realmente ahí donde encarné y donde entendí lo que se trataba de amar
sin condiciones, ¿no? Donde yo a veces me he puesto a filosofar o a tomar mate y reflexionar, mirando la montaña y pensar, mi hijo puede hacer lo que sea, que es mi hijo. Entonces no habrá una condición que pueda quitar el amor, ¿no? Y fue algo maravilloso descubrir eso. Y es que mi compromiso con la paternidad ha ido en aumento, como bueno, ya hablamos de masculinidad, ¿no? Pero mi entrada a trabajar en mi masculinidad fue justamente toda esta, porque a través de la paternidad sufrió mucho la pareja. En el momento en que sufrió mucho la pareja, empezaban a aparecer cosas mías, sombras mías, dependencia emocional, apego ansioso que tenía con mi pareja, producto de que mi pareja ya no me miraba como antes. Entonces la paternidad me abrió el campo de una manera donde, claro, suena filosóficamente bonito, pero a la vez todos estos términos ocurriendo a la vez es una cosa que puede ser arrolladora, ¿no? Y que yo lo viví muy solo. Entonces fue un portal a decir, no, no quiero vivirlo así. Y sobre todo quiero estar cerca de las personas que quiero y que son padres. Y para mí es muy importante y no sé si nunca es suficiente para mí, soy muy autoexigente, pero también era como de vez en cuando personas como a ti, que te tengo mucho cariño y mucho aprecio, preguntarte cómo estás viviendo la paternidad, ¿no? Más allá de cómo está Raquel, ¿cómo estás vos? Mm. Y me parece tan importante que otro hombre nos pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Necesitas algo? Y creo que fue el portal a encontrar, bueno, también a descubrir partes no muy agradables, que es que muchas veces estamos muy solos, ¿no? Y todo eso creo que me lo trajo este portal de la paternidad, así que tela para hablar en este aspecto. Oh, gracias, sí. Cuando hablabas del amor incondicional, resono mucho porque me pasó un poco lo mismo, ¿no? Yo es verdad que la paternidad a mí me llegó después de un largo proceso de estar en el autoconocimiento, en la terapia, en los cursos, en las formaciones, en muchas cosas, ¿no? Y para mí ha sido como una especie de portal que me obligó a empezar a anclar todo eso en la realidad, porque antes de una cierta manera podía seguir como tú has dicho, ¿no? Filosofeando o podía seguir una distancia un poco más grande, ¿no? Con lo que eso realmente significa, ¿no? Hablando de amor incondicional. Sí, Y ahora yo estoy descubriendo esto. Es verdad que, sinceramente, eso es algo que me ha costado aceptar y también igual es la primera vez que lo voy a decir ahora en una cosa pública, ¿no? Pero con el hijo de Raquel, con el hijo del cual yo soy padrastro, no siento ese amor incondicional. Parece lógico, pero también es difícil asumirlo, ¿no? Como, hostias, yo siento una diferencia muy grande entre mi hijo y él. Sin embargo, no significa que no lo amo, que no lo voy a cuidar de la misma manera, porque para mí eso es muy importante, ¿no? Pero sí que esa cosa de amor incondicional, no sé si es energético, biológico, todo a la vez, una mezcla o cosas, yo qué sé. Pero hay algo que siento con Rumi, ¿no? Con mi hijo que es abrumador, que nunca había sentido en mi vida. Es que lo veo, estoy feliz, ¿sabes? Es como, no sé. Y esa historia de que ves a tu hijo y tienes una razón por la cual levantarte a la mañana, pelear, luchar, mejorar, avanzar, ¿no? No soltar, mm, no resignarte, ¿no? No puedes. Yo lo veo, lo vivo así, ¿no? No puedo resignarme. sí, Y, entonces, para mí ha sido mucho ese portal, sobre todo ha sido esto, ha sido ese amor incondicional del cual hablas tú, y también algo que me estoy dando cuenta, igual porque vengo de este mundo muy espiritual, crecimiento personal, egocentrista, autocentrista, es de darme cuenta de que la paternidad me está ofreciendo el regalo tremendo de salir de mi egoísmo, ¿no? De mi egoísmo, que al fin y al cabo yo sí que siempre he ofrecido servicios a otras personas de ayuda, a veces por mi trabajo, a veces gratuitamente, siempre lo he hecho, pero siempre había esa posibilidad de decir, ahora no quiero, ahora no puedo, ahora me retraigo, ahora lo más importante soy yo. Y la verdad es que esto ya ha desaparecido. Ha desaparecido no significa, ya lo hablaremos, que no hay que encontrar momentos para priorizarte, pero ya no soy la prioridad de mi vida. Ya es que he salido de ese egocentrismo, egoísmo, donde todo lo veo a través de mi dolor, mi problema, mi historia, yo, ¿no? Es como de repente, sí, no. Entonces, para mí eso han sido como las 2 grandes cosas que me han traído, ¿no? Así de primera, muchas otras que vamos a seguir hablando, ¿no? sí. No sé si hay algo de esto que te digo que quieres, continuar hablando sobre ello o te lanzo en otra temática. No, no, lanzá, lanzá, que creo que vamos a ir profundizando de lo lindo. Claro. Mira, a mí, entrando ya en una curiosidad que tenía, porque tenés 2 hijos,
Y claro, supongo que los 2 hijos te han pillado en un momento muy distinto de tu crecimiento y de tu evolución. ¿Cuál es la diferencia para ti entre cuando llegó el primero, cómo lo has vivido, gestionado, y cuando llegó el segundo, bueno, la primera y cuando llegó el segundo, cómo lo vives, lo gestionas, a nivel de pareja, qué se mueve, qué no se mueve? Hablaremos igual más de la pareja también después, ¿no? Pero me gustaría saber un poquito esa esos 2 momentos, ¿no? Sí. El primero fue muy especial porque, bueno, con Faust tenemos una historia bastante particular, ¿no? Nosotros nos conocimos, fue el motivo por el cual yo emigro a España y, y desde el momento en que nos conocimos, hubo algo muy amoroso dentro nuestro que luego cuando finalmente viajo a España como que se confirma, ¿no? Todo ese amor y esa conexión que sentíamos. Y es así desde esa conexión que decidimos ser padres muy rápidamente, al punto de que me acuerdo mi hermano no me creía que yo había elegido ser padre. Él pensó que Simón, mi hijo mayor, había llegado por accidente, ¿no? Y, y la realidad, y le decía, y le dije más de una vez, no, no, fue elegido. Y él como que cada vez más se lo decía y menos me podía comprender. Entonces, al final, Simón llega desde un lugar donde es sentir un sí dentro de uno y donde yo luego me di cuenta que no me cuestioné demasiado. Y quizás si me hubiese cuestionado más, no hubiese dado el paso, y si no daba el paso, de todo lo que hubiese perdido, ¿no? Entonces Simón llega desde un lugar de un sí muy intuitivo, podemos decirlo, eh, y de alguna forma, a medida que Simón crece, nosotros con Faust sentíamos que, y yo personalmente hablando de mí, queríamos, yo tenía la sensación de querer disfrutar de Simón. Y que veía quizás, me imaginaba a los 3 años, que llegue un hermano o una hermana y era como, cómo se regula esto, ¿no? Cómo se atienden las necesidades aquí? Y así fue pasando el tiempo. Con Faust tuvimos una crisis muy grande de pareja y cuando nos reencontramos, luego de esa crisis, sentimos que éramos dos personas muy distintas y que nuestro vínculo estaba situado en otro lugar. Y en nosotros había quedado el deseo de volver a ser padres. Y es desde ahí, desde ese nuevo lugar, donde abrimos la puerta a ser padres nuevamente y llega Lua. Y claro, llega Lua en un lugar muchísimo más maduro, mío como hombre. Y claro, y digo, pobre Simón, lo que le tocó vivir, porque veo la diferencia, ¿no? Pero también veo que ahora hablaremos seguro de la muerte que supuso, así como vos decías, las prioridades. Ya no sé la prioridad, ya no es todo en base a lo que yo quiero, a los tiempos que yo quiero, etcétera. Bueno, todo eso, al final, toda esa muerte ya la había vivido con Simón. Me había costado, había pataleado como un niño que quería su libertad y estaba Simón y a veces decir qué carajo hice en los momentos de sentirme mal. Y ahora era como una entrega tan, pero tan distinta que me acuerdo que la primera que la sentía era Faust, que en algún momento me lo ha llegado a decir, ¿no? Como que sentía mi presencia real. Sentía que estaba ahí, que estaba con buen humor, que estaba con ganas, que estaba con deseo, que estaba entregado. Y fue una entrega que, siendo sincero con Simón, al principio no era igual, porque yo no podía, a mí me costó mucho colocarme en el sitio de, ya no soy el centro de Faust tampoco como pareja. Ahora Faust va a tener su centro modificado y yo voy a ser un compañero más, pero ese centro que a veces toma la pareja también se desvanece. En algunos casos no. Hay personas que me dicen que no. No vamos a entrar en debate de eso, al menos voy a hablar de cómo lo viví yo y cómo lo vivimos, ¿no? Pero yo sentí que dejé de ser el centro. Me costó con Simón y sin embargo en la segunda paternidad ya estaba muchísimo más situado, pero porque también yo había hecho un trabajo personal, ¿no? Ujú, Entonces hubo una gran diferencia desde ese lugar, sobre todo creo de la entrega y de la aceptación a que vuelven a morir cosas. Las que habían, algunas murieron cuando fui padre. Después ya Simón crece, 7 años, decís, bueno, más o menos, mirá, ya se maneja solo aquí y allí, y empieza a ganar independencia, llega Lua, vale, vamos a renunciar de vuelta a algunos aspectos, pero esta vez con mucho más entrega, sin patalear. Y ujú. eso marcó una gran diferencia, me parece. Importante es lo que traes, Diego, porque me parece que una de las cosas que he visto he participado bueno, a círculos de padres online y todo eso, y presenciales también, que ahora estamos haciendo en Órgiva,
Y me parece tan importante lo que dices de que cuando te transformas en padre renuncias, ¿no? Obligatoriamente, más o menos fácilmente a muchas cosas, a ser el centro de la atención de tu pareja y a ser el propio centro de atención de tu propia vida. Y como eso cuesta un montón a los hombres, ¿eh? La famosa libertad, ¿no? Eso es algo, es un tema muy masculino, no, mi libertad, ¿no? Hasta ponerse, quiero decir, hasta comprometerse con una pareja cuesta muchas veces. Sí. Entonces, tener hijos ni te cuento, ¿no? Ese tema de la libertad, ¿cómo lo has resuelto tú adentro de ti? ¿No? Luego ya compartiré lo mío, pero tú, ¿cómo es tu proceso con eso? Mi proceso con la libertad creo que fue, primero quiero darle lugar a que hay momentos donde, yo me acuerdo de pataleta, ¿no? De internos míos de decir, quiero espacio, quiero tiempo, y todavía no entendía de qué se trataba la libertad. Mi trabajo con la masculinidad no había empezado, entonces era muy inconsciente. Entonces creo que primero hacer un paréntesis para las personas que no hayan tal vez vivido esto o atravesado esto, o que quizás estén metidos en temas de masculinidad que no tienen por qué, entender que la libertad en el hombre es una de las cosas más deseadas, si no es la más deseada. Entonces, la libertad de sentir que a veces que tengo tiempo y espacio para hacer lo que deseo, para vivir mi propósito, para estar relajado, para que nadie me pida nada, para que nadie diga papá, ni nadie diga Diego, ni nadie me llame. Y es algo que inconscientemente o muy internamente es algo de lo que más deseamos. Yo todo esto no lo sabía de manera consciente. Entonces no hay cosa más desesperante para mí, mirando para atrás, no saber esto de manera consciente y que estuviera operando en el inconsciente. Como estoy incomodísimo, pero no le puedo poner palabras. Pero estoy incomodísimo. Me quiero pirar, pero no le puedo poner palabras. Y ahora, mirándolo con conciencia, cuando conecto con esa libertad, me despierto 30 minutos antes, me acuesto 15 minutos más tarde y aprendo a valorar el tiempo desde otros lugares, ¿no? Antes, sentir que tenía todo el día por delante para hacer lo que yo quisiera hacía que procrastine. Ahora sentir que tengo una hora hace que esa hora valga oro. Entonces soy muy consciente de cómo la elijo. O sea, yo no sé cuánto tiempo hace que no miro una serie en Netflix, pero no porque no me gusten las series en Netflix, sino porque elijo el tiempo en cosas donde sienta que me nutro. Y a veces nutrirme es sentir, vale, no necesito estímulos. Porque si voy al estímulo ahora, luego me voy a arrepentir porque me siento que sigo igual de necesito espacio. Entonces aprendí a detectar qué cosas me nutrían de verdad. Y empecé a detectar que me nutre de verdad parar un poquito y quedarme tomando el café o tomando un mate, mirando la ventana, o con una libreta escribiendo pendientes, o simplemente leyendo un ratito y haciendo cosas que quizás no tienen tanto que ver con los estímulos. Que incluso es el inconsciente el que a veces me lleva a coger el móvil cuando estoy con ese mate, ¿no? Y digo, y después me arrepiento, que escucho el papá de la habitación, me están llamando y digo, bueno, aquí se acabó. Y quizás estuve malgastando el tiempo. O sea que no soy perfecto, ni lo tengo resuelto, pero sí lo tengo detectado. Mm, Y a partir de ahí es como que empiezo, ¿no? Y sobre todo una cosa importante, el pedir, el pedirle a Faust. Amor, necesito X. Necesito 40 minutos para irme al campo, necesito una hora para grabar un podcast, necesito 35 minutos para X, necesito 15 para meditar. Y me doy cuenta que el pedir, a veces, claro, esta etapa nos conecta con partes incómodas como el pedir, el pasar a pedir tiempo. mm. Y ahora ya lo tenemos súper trabajado. Yo lo recibo con mucho amor cuando me pide algo porque me pongo en el lugar de que a veces yo también necesito. Entonces entramos en otra configuración, pero aún así a veces pedir es difícil. Claro. Sí, al final lo que estás escribiendo ya a nivel de pareja es pasar de una pareja donde hay dos individuos conectados con sus propias necesidades individuales e intentando conseguirlas constantemente, pasar de esto a somos un equipo, cada uno tenemos necesidades individuales, hay necesidades comunes también, hay otros seres ahí que son niños que también tienen sus necesidades y Tal cual. vamos a, como equipo, intentar hacer que todo el mundo pueda estar cubierto en sus necesidades, ¿no? Básicas.
tal cual. Y para mí esa es la gran cosa, ¿no? De ser una pareja con hijos, una familia básicamente, una familia que creo que, no sé, que funcione, no quiero poner esa palabra, pero una pareja, una familia, sí, vamos a decir así, funcional, sería una familia donde funcionamos como un equipo, ¿no? Y no como una suma de individuos, de una cierta manera. Es un poco Exacto, la diferencia. Em, vale, en lo que dices, el tema de la libertad de los hombres es algo que veo mucho también. Y ahí me viene como compartir eso que yo descubrí cuando me comprometí a entrar en relación de pareja con Raquel antes de que tengamos nuestro hijo, que ella ya tenía su primer hijo. Yo entré en una relación donde yo no podía ser el centro, porque ella ya tenía un hijo. Entonces ya era el tema. Para mí fue, ese paso fue como el primer paso un poco difícil que dar, de darme cuenta de que estoy queriendo entrar en una relación con una persona que no me va a poder dar ese lugar que tanto queremos y deseamos, ¿no? Cuando entramos en una relación de pareja, y ahí podríamos hablar, ¿no? De buscar mamá, buscar papá, esas historias. Bueno, sí, pasando un poco por total, encima de esto que es muy básico ya. Em, claro, ese lugar de ser especial, ¿no? Para el otro, de convertirme en el centro de su vida. Y a mí me pasó de darme cuenta de que la verdadera libertad en mi caso era poder elegir hacer esto. ¿Por qué? Porque todo mi sistema inconsciente me estaba impidiendo entrar en compromiso real con cualquier persona, que tenga hijos o no. Era sobre esa idea, ¿no? De que no puedo perder mi libertad, entonces no me puedo comprometer realmente, porque si me comprometo realmente pierdo mi libertad, ¿no? Y para mí eso era una cárcel, porque en el fondo yo deseaba profundamente poder entregarme y comprometerme con otra persona. Tenía ese deseo real, pero ese deseo real no lo podía lograr nunca, por esa cárcel de la falsa libertad, ¿no? No sé si me entiendes un poquito de este tema de que a veces el concepto de libertad, que es de hacer lo que quiero cuando yo quiera, básicamente, se convierte en una cárcel, porque ya no puedes elegir la posibilidad de comprometerte en nada y con nadie. totalmente, y creo que también me pasó, ¿no? Al final yo no me, a mí me pasaba lo del compromiso mucho, y también me daba cuenta que el compromiso tenía cuestiones mucho más profundas de raíz, pero al final sí, veía como que veía que la pareja era como una amenaza en algunos aspectos. Y para mí todavía veo uno de los más difíciles que creo que hay en las parejas hoy en día y que cuando se convierten en padres, se amplifican. Me pasó de escuchar testimonios de este estilo en el último retiro de hombres, donde la figura del padre, la figura de la madre, la figura como hombre, de cuánto provee y de que estaban en paro y de que estaba trabajando quizás quién empieza a trabajar, y en este caso estaba trabajando la mujer, pero él tenía que seguir aportando una cantidad de dinero y era como, y mi pregunta era, ¿cómo están operando, no? ¿Son equipo? ¿Y qué lugar está teniendo el dinero dentro de todo este vínculo familiar? Y digo el dinero porque es uno de los temas más complicados, pero surgen muchos temas que me parece que afectan al compromiso y de cuánto nos comprometemos, porque sentimos que se nos juega muchísimo la libertad de fondo. Mm, claro. Y ahí, con lo que has traído antes, ¿no? Del poder pedir, me parece también, porque ahí estamos entrando ya en el campo de la pareja, de la comunicación, porque bueno, a tu hijo sí que le puedes pedir algunas cosas, pero es limitado, claro, porque son niños, ¿no? Pero claro, la pareja, cuando estamos intentando formar ese equipo, que de lo que estoy sintiendo un poco de nuestra charla, ¿no? La importancia de primero de la autoconciencia, de dónde estoy uno, de qué se me despierta dentro de mí cuando soy padre, los portales, ese portal que atravieso, qué representa para mí, cuál es mi dificultad y cómo enseguida esa dificultad la voy a tener que manejar con mi pareja, porque no la puedo manejar yo solo en mi rincón, en mi esquina, ¿no? Por mucho que sí, yo tengo que hacer mi trabajo personal, la otra persona también, pero, o sea, si estamos en el mismo barco, si yo hago mi cosa así a mi modo independiente, primero creo que es muy difícil poder hacerlo y sobre todo la otra persona igual se va a preguntar qué me pasa, ¿no? Entonces, la Mm. importancia de poder estar en esa comunicación cuando hablamos de pareja, entonces vamos a tener que hablar de comunicación, de hacer equipo. ¿Qué representa para ti hacer equipo con tu pareja realmente? ¿Y cómo comunicas con Faust? Hacer equipo, la verdad que eh, yo fui descubriendo, creo que es un término súper amoroso y súper difícil, ¿no? Porque al final hacer equipo es entrar en que
ya dejamos solo de renunciar porque tenemos un hijo, sino empezamos a renunciar también pensando en el bien común de la familia. Y que a veces el bien común de la familia requiere que la que tenga un día libre sea ella, cuando yo quizás tengo una agenda hasta arriba. Pero si yo soy capaz de reestructurar toda mi agenda, lo hago en pos del bien del equipo. Entonces, a mí me gusta hablar sobre el vínculo sagrado, ¿no? Sobre la relación como vínculo sagrado, porque en el vínculo sagrado, para mí, como en el nivel más alto de lo que puede ser eh, una pareja, pero también la familia como tal, porque también entran los hijos, es que ya salimos nosotros del centro y entramos a operar y a elegir y a estar en paz desde un bien mucho más amplio, donde quizás el bien más amplio es que ni lo mío es importante, ni lo tuyo es importante, sino que ponemos lo que verdaderamente sea importante al centro, independientemente de dónde quedamos colocados nosotros. Entonces aquí nos toca hacer renuncias constantes, a veces a mí, a veces a ella, a veces incluso a nuestro hijo, que ya empieza a tener una edad de desarrollo y también de pasaje, ¿no? De ser niño a empezar a la preadolescencia, y a él también le toca renunciar en pos del bien del equipo. Y tratamos de hablarlo, tenemos muchísimos diálogos familiares, a veces quizás demasiados para su gusto, pero nos gusta hablar porque creemos que es la forma de conciliar, como tú dices, la comunicación como portal, ¿no? Pero doy fe y sé que hay equipos, porque no dejan de ser equipos. Hay equipos, hablando de la familia y de la pareja como padres y madres, que eligen no hablar de sus emociones, eligen no hablar de lo que les pasa y que tienen una mentalidad más de tirar para adelante. Mm, Yo trato de no juzgarla. Yo trato de ser sincero también y decir que me cuesta muchísimo no juzgar eh, todo este tema, ¿no? Me cuesta muchísimo no juzgar cuando veo a un niño con un móvil sentado en una mesa de a tres, donde los padres están hablando y el niño está mirando un móvil. Me cuesta no juzgar. Y se lo digo a Faust. Yo creo que tocaré la iluminación en este aspecto el día que mire eso y no me salga un juicio, ujú, porque me salen todos los juicios. Y me gustaría sentarme y a veces pienso el experimento de cómo sería sentarme y preguntarles de amor, cómo se sienten, cómo están viviendo esta situación, ¿no? Porque hay cosas que realmente no entran en mi conciencia y ahí me doy cuenta que ahí está mi trabajo, ¿no? Lo que me choca me doy cuenta que está ahí. claro. Entonces, bueno, entender que hay diferentes equipos. El mío funciona de esa manera y a mí me da paz, porque ya paso a elegir y paso a entender que, bueno, que el bien común implicará que a veces al que tenga que decirle no sea a mí mismo. Mm. Gracias ahí por sí, ese compartir. Mira, a mí también me cuesta mucho el no juicio a ese nivel, pero también una de las cosas que me ayuda mucho a no juzgar eso es cuando me doy cuenta de que desde fuera se me puede juzgar a mí, en Por mi manera de supuesto. educar, en mi manera de llevar mi pareja, y me doy cuenta de que la persona que me está juzgando no tiene ni puta idea de cómo ha sido mi día, de cómo ha sido mi vida, de todo lo que ha pasado, y que si esto está pasando ahora es por una buena razón, ¿no? Me viene mucho esto. Pero sin embargo, sin embargo, sí, sí que mira, este canal se llama Vivir en Conciencia porque creo mucho en, en que necesitamos colectivamente aceptar ver la verdad. Es decir, para mí tener conciencia es tener la capacidad de ver qué está pasando de verdad, ¿no? Si, por ejemplo, en un momento estoy sentado con mi pareja, está el hijo, y estoy enfadado con mi pareja, y el hijo está no sé qué, y hay como unas cosas no dichas en el aire que están ahí andando, muchas emociones, muchos rencores, muchas cosas. Esto influencia nuestro día a día, nuestra materia, la construcción de la psique de los niños, por supuesto, va a influenciar un montón de cosas, ¿no? Y claro, ¿cuál es el propósito en la vida? Creo que todos queremos estar en paz, felices, tranquilos, relajados, no sé, tener buenas relaciones, ¿no? Al fin y al cabo nadie te va a decir yo quiero ser infeliz. Entonces, claro, muchas veces hay una desconexión o una descorrelación entre el propósito y los medios que estás utilizando para llegar a ese propósito. Entonces, cuando comentas, ¿no? Que hay equipos que sí que son equipos que funcionan sin hablar nada de su mundo emocional, sin entrar nada en hacer visible o hacer consciente lo inconsciente, hacer visible lo invisible. Yo creo que hay una cierta verdad en decir que eso tarde o temprano va a tener consecuencias, tarde o temprano se va a mostrar, porque
porque es así, porque es un mecanismo, no es una cuestión de que está bien o mal. Aquí estamos hablando de una mecánica, lo inconsciente se hace consciente, lo invisible se hace visible. Lo que sube baja, ¿no? Lo que baja sube, lo que empieza termina. Es esa dualidad, ¿no? Que entonces, a eso que dices me hace reflexionar, ¿no? Sobre que sí podemos estar en un juicio, por supuesto, porque no conocemos las condiciones de esas personas, pero sí que hay también cosas que hemos atravesado ya, tú y yo, ¿no? Y varias personas que están en ese camino y hay cosas que sabemos que son importantes. Y escuchar un niño cuando tiene algo que decir o cuando está atravesando un momento emocional, sea cual sea, es importante. Saber que el estado emocional energético entre mi pareja y yo va a influenciar directamente a mis hijos es importante, que no es porque no está dicho, no es porque no me peleo delante de ellos, que esto no les llega. Esas cosas son importantes. Estamos aquí para transmitir nuestra verdad. Luego, dentro de 50 años, gente nos escuchará y dirán, estos qué lejos estaban de la verdad. Seguramente, por Seguro, supuesto, pero estamos caminando, ¿no? seguro. Entonces, yo creo que sí es importante que hagamos testimonios de nuestra manera, ¿no? De esto que vivimos. Totalmente. Mira, yo justo ahora en febrero voy a hacer un programa que se llama Ser Padre. Lo describí como un camino para convertirnos o para vivir como el padre que queremos ser, que necesitamos nosotros, nuestra pareja y nuestros hijos. Y al final es un programa que busca hacer un viaje. Y justo tocaste un tema que me mueve mucho, que es el de los resentimientos y los rencores. Porque creo que incluso a mí me ha pasado, ¿no? Mi hijo no sé si es un don el que tiene o si lo desarrolló a partir de sus padres o de dónde lo sacó, pero él percibe mucho las energías, al punto de que a veces, según el tono de voz, como que él detecta también cómo estamos, ¿no? Entonces, a medida que crece y ahora empiezo a ver como él ya pasó el primer septenio, veo muchas cosas que empiezan a estar forjadas en su carácter y empiezo para bien y para mal, según mi juicio, pero están forjadas en su carácter. Y empiezo a ver cuántas veces también, y lo veo desde mi mirada más, tal vez terapéutica o de conciencia, si se quiere decir, cuando veo otros niños, empiezo a ver tanto lo que un adulto le dice al niño como valor importante en su vida, que puede ser, por ejemplo, la generosidad, la amistad, la alegría o lo que sea, y luego lo que hace, ¿no? Que lo que hacemos generalmente está muy operado desde el inconsciente, cuando no estamos, ahora quizás este canal nos sirve a nosotros para elevarnos un poquito en la conciencia, terminamos esta llamada, pasan cosas, empiezan a llamar, recibimos un llamado, empezamos a entrar en la inconsciencia y ahí opera el ser o limitante o el ser que hoy es esencial, con lo bueno y con lo no tan bueno. Y me doy cuenta cuántas cositas mi hijo empieza a tener que veo que son mías. Y que digo, mierda, yo nunca le quise transmitir esto. Yo siempre le dije lo contrario. Y sin embargo acá está, operando desde este lugar. Y en vez de reforzarle que no sea así, que sea de tal manera, respirarlo, comprender que quizás es lo que está necesitando y aprovechar esa oportunidad para revisar yo cómo me estoy comportando en mi vida. Y desde ahí es que yo también intento relacionarme con las personas de una forma afectiva, que me vea hablando, que me vea tomando la iniciativa en las conversaciones, que me vea siendo cariñoso con las personas que quiero, tanto hombres, mujeres, abrazarlas, tocarlas, y que él vea, porque sé que ahí es donde la verdadera transmisión, sus neuronas están operando, ¿no? Y al final lo mismo creo que termina sucediendo en los vínculos, como tú dices, las cosas no habladas, que también están mamando ahí, pero que corremos el riesgo, y creo que yo también lo he hecho a esto, de crearnos nuestro propio cuento de cómo están siendo las cosas. No, no, el niño tal. No, está así porque tal. Y también contarnos a veces una historia que a nosotros nos queda bien. Y ahí es donde para mí es tan importante de con quién te estás apoyando, quién está siendo tu terapeuta o quién está siendo tu grupo de apoyo, con quién estás hablando, para que te puedan dar una mirada de afuera. Mm, Porque si intentamos darnos todas las respuestas, nos las vamos a dar completamente limitadas. Y más cuando se tratan de nuestros hijos, y más todavía cuando se trata de un comportamiento físico, temperamental, emocional. Si vemos que está teniendo algún tipo de síndrome, ya sea autista o ya sea de Asperger, o sea que tenga algo físicamente que no está pisando bien,
o emocionalmente se está comportando de una manera que no es apropiada a su edad. Si tenemos mucho miedo y no somos capaces de compartir, nos vamos a cerrar y desde cerrar nos vamos a contar el cuento que queremos o no vamos a ver una patología que hay ahí. Y al final, ¿qué es? El miedo y como el querer tapar, ¿no? Y no juzgo, sino que empatizo y me da lástima cuando es así. Y seguro que yo también lo he hecho. A más o Claro. menos medida lo he hecho, seguro. Y bueno, y también ser empáticos, que es lo que tú dices, Sí, cultivar eso. y como lo subrayas y te agradezco, ni tú ni yo aquí somos perfectos, no estamos diciendo cómo hay que ser buen padres, ¿no? Y creo que está Total, quedando claro en esta charla que estamos compartiendo experiencia. Experiencia así con una mirada que al final es nuestro trabajo, ¿no? También es como el que te comparte su experiencia con una el que construye casas, ¿no? Y viene a tu casa y te comparte su experiencia y te tiene una mirada que él, pues mira, te va a hablar de algunos detalles o algunas cosas o unos materiales que tú no conoces, es normal, ¿no? Pero no total. significa que esta persona, pues tenga una casa perfecta. Lo más seguro es que Exacto. no. Entonces, claro, vale, con lo que estás diciendo, pues lo primero, me parece, y comunio totalmente contigo cuando hablas de abrirse, compartirse a grupos, a terapeutas, para poder realmente contrastar un poquito qué es lo que estoy viviendo y tener una persona o un grupo de personas delante de mí que me pueda compartir también su experiencia o también simplemente ponerme un espejo o hacerme pensar a través de unas preguntas interesantes, ¿no? Entonces yo animo un montón los padres que están ya padres o que se van a ser padres a apuntarse a tu programa, a ver si yo puedo, a ver si se me da materialmente para hacerlo con los tiempos más que todo. Pero sí, me parece que es muy lindo y también me ha encantado lo que dices hablando de cuento, porque es una frase que tengo mucho últimamente y yo quiero reformar un poco la manera que tengo de trabajar. Te lo decía un poco antes y tengo mucho esta frase, el cuento que me cuento, ¿no? Porque es algo que me apliqué a mí. Empecé hace 3 años con esto y estoy llegando a pillar un poco la profundidad de esta frase del cuento que me cuento, de darme cuenta de que primero estoy cansadísimo de contar mi historia a la gente. Es que ya no me interesa de dónde vienes, qué eres, es que ya no me interesa. Cada vez que te cuento mi historia es cada vez peor. Me interesa contarte quién soy ahora, qué me está pasando, qué, qué estoy sintiendo, qué estoy atravesando, cuáles son mis dolores, mis dudas, mis anhelos, ¿sabes? Quería contar mi historia, la biografía, cuando era algo que antes me hacía bien. Me hacía bien contar mi historia porque sentía que podía contar la versión que yo quería contar a alguien, ¿sabes? Había como esa cosa de te puedo contar lo que yo quiera sobre mí. Te voy a contar las cosas bonitas, por supuesto, las otras cosas negativas donde voy a ser una víctima, entonces me vas a considerar un poco más, me vas a mimar. ¿Sabes? Había todo un mecanismo inconsciente, por supuesto, que Sí, ahora lo estoy viendo. Darme cuenta de, Dios mío, si el cuento que me cuento, el peligro que es, ¿por qué? Porque me identifico a esto. Me convierto en esto. Me convierto en una historia que estoy contando y me estoy dando cuenta de que me cansa ya. Incluso cuando los otros me cuentan su cuento, que vaya que es mi trabajo, pero a veces es como, hostia, ya es demasiado cuento ya. No significa que no es verdad, no significa que no lo estás sintiendo, no significa que esto no tiene una realidad implacable, pero significa que si tú te sigues contando esa historia y complaciéndote, no sé cómo se dice, no sé si de complacer, ¿no? De sí, complacerte sí, a ti sí. mismo en esto, nunca vas a salir, ¿no? Entonces, un poco todo bueno, ese concepto, ¿no? De que el empoderamiento pasa sobre todo por la decisión interna de dejar de identificarse con lo que le hace sufrir, con lo que nos hace sufrir, ¿no? Y claro, ahí tú has cogido el ejemplo con tu hijo, me encanta, claro, veo a mi hijo, ya ha pasado el primer septenio, está empezando a ver cosas en él y me doy cuenta de que el cuento que le he contado pues no le ha llegado, claro, porque no le ha llegado, porque lo que llega es quién eres, al fin y al cabo, no es el cuento que Exacto, cuentas, ¿no? exacto. Y qué bello es, y termino con esto, ¿no? Antes de volver a lanzarte, qué bello es poder conectar con, mira, ¿quién soy? De verdad, ahora en este instante, ¿sabes? Más allá de un alma, el ser, el divino, todo eso, ¿vale? ¿Quién soy como ego con toda esa historia, ¿no? En este instante. No tengo que contar mi historia ni contarle a nadie, ¿no? Puedo mostrarme tal como soy, ¿no? La famosa vulnerabilidad, la sensibilidad que los hombres estamos aprendiendo a atravesar para desde ahí encaminarme, ¿no?
a quitar toda esta mierda, a limpiar y a realmente hacer un proceso de sanación que te llevará a, pues, quién eres más en profundidad, ¿no? Esta famosa alma o lo que como queramos llamarlo, ¿no? O sea, a mí me viene preguntarte, si quieres luego hablas sobre esto, pero me viene preguntarte de ahí, una pregunta que tenía ahí, em, ¿qué es para ti, Diego, ser padre en el siglo XXI? Porque claro, hablando del cuento que me cuento, nosotros hemos visto a nuestros padres quienes soy y no conozco muchos de nosotros, de nuestra generación, haber dicho yo quiero ser como mi padre. Es muy excepcional esto. Hay, seguramente que hay. Pero en general hay un rechazo a ese tipo de hombres y de paternidad, porque no ha estado presente, porque hemos podido hacer mil reproches, ¿no? Ahora, ¿qué es para ti ser un padre del siglo XXI? Y voy a poner una subpregunta, si es demasiado me para, pero esa subpregunta para mí es súper importante. ¿Qué hay de bueno en lo que había antes? Porque también tengo la sensación de que ahora, con esta especie de ola, no sé, de ir en contra de todo lo que había antes, estamos tirando todo por bordo, ¿no? No sé si se dice Mm, así en español, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que también había algunas cositas ricas, ¿no? En este ser padre y ser hombre, mm. hace unos ya 30, 40 años, ¿no? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Buah, es una mega pregunta. Primero, a mí me rompe la cabeza el hecho de la corresponsabilidad. En un círculo de hombres hay un querido amigo, colega y amigo, Antonio, que le dijo a otro hombre una frase que ahí me quedó grabada. Y le dijo algo así como, no me la acuerdo exactamente, pero fue algo así como, los hombres creemos que tenemos el derecho a ausentarnos de nuestros hogares y ausentarnos de criar a nuestros hijos. Y fue como un puñal, ¿no? En ese momento a otro hombre fue como tirarle un dardo, porque me conectó con la parte donde sí, muchas veces estuvo la ausencia como mecanismo de, o sea, había muchas cosas buenas que ahora me referiré a eso, pero sobre el ser padre del siglo XXI me hace ir un poco para atrás y me hace conectar con voy a conectar con el lado económico, donde el hombre, por ser el proveedor, creía que tenía la libertad de movimiento también. Yo soy el que, y todavía se mantiene aquí, todavía quedan configuraciones de este estilo a nivel familiar, donde soy el que proveo, entonces como que tengo más margen de acción. Eh, y me parece que justamente nombro esta herida porque me parece que es la que más me ayuda a construir la imagen que hoy considero de padre para mí, como yo lo quiero vivir y como yo lo elijo, del siglo XXI, donde entiendo que la corresponsabilidad va por otro lado, donde yo me considero un afortunado de poder quizás muchas veces elegir creativamente los tiempos donde trabajo, donde madrugo, donde me acuesto tarde, en pos de estar presente aquí, estar presente allá, pero yo mismo voy construyendo el mejor estilo de vida, o trato de diseñar mi vida de la manera mm, con más libertad que pueda dentro de las obligaciones que tengo para estar presente. Entonces, para mí, la presencia es uno de los, si tengo que lanzar una palabra, diría presencia, pero presencia de verdad, no la presencia de estar trabajando en casa y apareces y salís. La presencia de verdad de tener momentos de compartir, de diálogo, de, para mí, el ser padre y sentir que estoy yendo por el camino correcto es cuando mi hija de 2 años me busca a mí para que le cambie el pañal, o me busca a mí para que la vista, o me busca a mí para cosas donde en mi mente siempre era mamá. Y siempre era mamá. Entonces ahora de pronto me veo con que, no, papá. Y hay una parte mía que entra en cortocircuito de decir, no, pero ¿cómo papá? Y ahí me doy cuenta de, wow, cuánto patrón automático hay también antiguo de decir, ¿qué hago yo haciendo esta tarea? Tareas que por lo general estaban muy identificadas con la parte maternal, porque al final es en la energía maternal, ¿no? La energía del cuidado que está puesta en mí y que por momentos me veo albergando muchas veces o cultivando energía de cuidado y me desconfigura la mente. Entonces, creo que estoy todavía día a día deconstruyendo aspectos que me cuesta decir la presencia, pero para mí es eso. ¿Qué pasa? Que para construirla y para habitarla,
nos vamos a estar constantemente rompiendo patrones y nuestra mente va a estar en cortocircuito de hay algo que no, hay algo que no. Quizás decir que no a un plan masculino, por ponerlo entre comillas, cuidando de ese aspecto de paternidad o cuidando de esa corresponsabilidad. Entonces, para mí la presencia y la corresponsabilidad son dos aspectos muy importantes y también muy incómodos, porque justamente venimos de otra configuración. Y hablando de lo bueno, que me encanta porque traer luz, ¿no? Esa pregunta para mí trae luz y me parece súper importante. Hay una parte que hoy estamos tratando de cultivar de la masculinidad que es muy antigua. Entonces, mi padre estaba muy rodeado de otros hombres y creo que no necesitaban un círculo de hombres para tener momentos profundos. No necesitaban convocatorias para tener momentos profundos. Eh, Había una parte ahí de la amistad muy, al menos que yo vi en mi casa, muy presente, una parte de generosidad, una parte de trabajar y de quizás un poco menos de victimismo. Yo me pongo a hacer memoria y siento que había un poquito menos de victimismo. Como que era el victimismo, al menos de lo que yo siento, veo, escucho, como un victimismo más fácil, más inmediato. Y está bien, estamos muy contaminados por las redes. Los adolescentes están sufriendo mucho. Yo estoy entrando en una etapa donde, bueno, mi hijo entra en la preadolescencia y los adolescentes con el cuerpo, la relación con el cuerpo físico está siendo muy afectada. Las relaciones sexuales en los jóvenes está muy lastimada, está sufriendo mucho. Entonces, claro, por delante nos toca un aspecto que miedo me da y que esos aspectos creo que eran muy distintos también. Entonces, hay una parte que es muy difícil de comparar porque la tecnología ahí nos juega un papel crucial, donde, donde las reglas cambian y cambiaron para siempre. Y ahí me cuesta, ahí la verdad que me cuesta. Claro, gracias. La palabra presencia, corresponsabilidad, esas dos palabras claves, ¿no? Presencia y corresponsabilidad que van juntos, ¿no? De qué es ser un padre en el siglo XXI, pues un padre presente, y un padre capaz de ser corresponsable con la madre, ¿no? De lo que son, de lo que es el cuidado, ¿no? También creo que hay etapas, ¿no? Cuando los niños son pequeñitos, por ejemplo, ahora me toca, ¿no? 6 meses el bebé, me veo efectivamente en aspectos normalmente mucho más maternales, pero también para mí es como, si yo quiero estar con mi hijo, no tengo otra opción que sí, que encarnar esta energía maternal de una manera, porque hay que cambiar el pañal, porque hay que cogerle en brazo, hay que dormirle, hay que cuidarle cuando ha comido, hay que jugar un poquito con él, ayudándole un poquito, movilizando, yo qué sé, hay que pasar tiempo con él de una manera muy madre al final. No es el momento de irme a subir al monte con él, ir a correr o lo que sé, o a jugar a fútbol. No es momento de hacer esto con él. Entonces también me venía a mí como que si yo quiero estar presente en esos primeros meses, años de mi hijo, es natural también que yo me ponga en esta configuración. No es algo antinatural, todo lo contrario, ¿no? Exacto, De hecho, es algo que deseo hacer. Ya es como, no es que me moleste, todo lo contrario, a mí me encanta cambiarle. Desde el momento donde nos reímos, nos vemos en el espejo, hay un pequeñito juego, un pequeño ritual, ya sabes, es como, no sé, me parece precioso. Pero sí que el tema de la presencia, mira, es seguramente una de las cosas que más me está costando ahora mismo, porque me estoy dando cuenta de lo típico a la noche, cuando todo el mundo está dormido ya, a mí lo que ya me pide no sé si el cuerpo, el ego, la adicción, no lo sé, es como soledad. Es como ese momento de, ¿no? Pero también es el mejor momento para poder estar con mi pareja después de que todo el día la vorágine, en donde por fin hay silencio y poder estar los dos juntos, ¿no? Entonces yo todavía estoy haciendo un trabajo ahí de poder compaginar, ¿no? De poder darme y también darme en los dos sentidos, porque darme a mí yo en mi soledad y darme a mí yo que quiere estar también con mi compañera en ese momento relax, ¿no? Pero ahí siento que todavía a este nivel de presencia me falta un poquito todavía de, bueno, de trabajo, pero bueno, es un camino, ¿no? Como lo hemos dicho. sí. Y en la corresponsabilidad, pues seguro que todavía es un camino que creo que no tiene fin, ¿no?
es un continuo reajuste, supongo también, ¿no? Con las diferentes etapas que tienen los niños, las diferentes edades, como lo has nombrado, ¿no? Ni hablar. Para mí es muy, incluso lo veo también empiezo a notar cómo tengo la suerte de tener quizás un hijo varón y una hija mujer. Al menos con el hijo varón que crece, también empiezo a ver cómo hay una cuestión de energías que él va eligiendo, ¿no? Es como, lo veo el otro día se había golpeado y cómo iba diciendo mamá. Y estar en paz con eso, entendiendo que hay una energía maternal que está yendo a buscar. Y que quizás todo hombre, cuando hay dolor, va buscando esa energía maternal, incluso como adultos. Y, y empezar a abrirle los brazos a esa idea, a sentir que no se juega mi valía como papá, y a entender que quizás de papá está buscando otra cosa. De papá está buscando ¿viste dónde la golpeé a la pelota? ¿Viste qué fuerte fue? ¿Viste qué rápido corrí? Y sentir que de papá puede encontrar la validación de estoy listo, papá. Puedo ser hombre, puedo ser fuerte. Y es un juego energético que algunas personas quizás se contradigan, las personas que a mí me gusta mucho, el trabajo de energía masculina y femenina me está aportando mucho en mi vida y me amplía la visión a entender estos aspectos, que en este caso es varón. Veré cuando crezca mi hija y quizás me dice, viste papá qué fuerte salté, qué rápido corrí, y va a buscar la misma validación tal vez como mujer. Lo descubriré cuando crezca. Eh, pero al menos empezar a ver esos momentos y empezar a entender que quizás mi hijo siempre busque la energía maternal en mamá. Y eso no me hace menos padre ni peor padre, que desde mi autoexigencia siempre intenté cubrir todos los aspectos de una manera donde no se trataba de él, siempre se trató de mi autoexigencia. Y al final de esa autoexigencia, hablando para atrás de lo que hablábamos sobre ¿qué transmitimos? Exigencia. Luego Claro, nuestro hijo es exigente porque un dibujo no le sale y se frustra. Decimos, hijo, pero por Dios, ¿por qué te enojas así? Y es como, hola, espejito, que el exigente somos nosotros. Y me ha pasado, justo este ejemplo de exigencia me ha pasado un montón de veces, de que se frustre y después decir, pero, ¿qué le puedo estar pidiendo? No le puedo pedir pera al olmo cuando su padre es igual. sí, Entonces, total. bueno, y de ahí la empatía y la compasión con uno mismo y entender que somos seres humanos y que mañana seguramente vaya a terapia a hablar de papá. Claro que sí. Sí, yo ya tengo asumido que mis hijos tendrán terapia y ya está. Está muy bien. Una Así, hucha. sí, sí, sí. Más que para la universidad, ¿no? Claro, exacto. A ver si llega cuando esté en la universidad todavía. Mira, qué interesante es porque yo justo me di cuenta a los 4 meses hubo un cambio grande, ¿no? En Rumi, porque empezó a buscar mucho más a su madre que a mí. Y yo no sé por qué, tenía como una especie de creencia metida en mi inconsciente de que si el niño o la niña busca más a su madre que a su padre, es porque el padre no está. Pero si el padre está, debería de buscarlos por igual. Es absurdo. Ahora que lo digo, me doy cuenta que es absurdo, porque no es igual. Y ahora me estoy dando cuenta. Fue un pequeñito duelo de darme cuenta de que está buscando mucho más su madre, y es normal, por cualquier cosa, ¿sabes? Y el tema de dar, bueno, la busca la teta, el embarazo, bueno, por supuesto, es la energía, ¿no? Pero me gusta mucho también lo que traes de la energía masculina y femenina, que es algo que para mí yo lo vivo mucho también. Yo resumo un poquito eso básicamente con mamá, con la energía femenina, buscamos amor incondicional. Buscamos esa cualidad que sea lo que sea que me esté pasando, aquí me van a amar y entonces como sabemos que el amor es lo que realmente sana cualquier cosa, el dolor va a pasar, ¿no? Y con papá lo que buscamos es reconocimiento, básicamente. Es decir, hay una figura que me diga existes y tienes una buena razón de existir, ¿no? Podemos decirlo también de otra manera, buscamos ser admirados, ¿no? Ujú. Buscamos de hecho, uno de los trabajos que más recomiendo a los adultos es vete a donde tu padre, si está vivo, y pregúntale, papá, ¿qué piensas de mí? Y a ver qué pasa, ¿no? Porque es lo que más tememos en general el juicio de nuestro Padre, ¿no? Mm. Entonces creo, un trabajo muy profundo y, y eso es una de las cosas que intento mucho hacer ya con el que tiene 6 años.
de validarlo mucho, ¿no? Sin exagerar tampoco, porque tampoco se trata de crear un ser totalmente narcisista, egocentrista, ¿no? Pero sí que valorarlo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Em, y ahora quiero conectar con lo que dijiste antes, de lo bueno de antes, cuando hablabas de tu padre, sus amistades, de menos victimismo. Y creo que, en ese camino de abrirnos a una nueva conciencia, una nueva manera de vivir el mundo, hemos perdido cosas que vamos a tener, que tenemos que recuperar. Y una de las cosas que hemos perdido igual como hombres es la fuerza. Lo resumo así, ¿no? La fuerza, no la fuerza bruta, absurda, tonta, pero la fuerza de poder superarse, de poder superar pruebas, de poder decir, bueno, no pasa nada, voy a encontrar recursos, ¿sabes? Estamos en la mierda material, encuentro recursos. Estoy en la mierda internamente, psicológicamente, encuentro recursos, ¿no? Porque sí tengo la sensación de que yo el primero, ¿no? De sentir como una cierta debilidad, ¿sabes? Una debilidad que no sentía en mi padre. Claro, mi padre estaba totalmente cerrado a su mundo emocional, entonces, claro, la debilidad no la podía sentir, ¿no? O la sentía a un nivel muy bajo y no le permitía subir. Y yo creo que a veces igual nosotros nos hemos pasado un poquito también, ¿no? De nada a todo. Y claro, con ese todo, ¿cómo lo manejas, no? Entonces me está viniendo mucho y creo que es interesante, como siempre, ese camino del centro, ese camino del medio, ¿no? Yo estoy en ese trabajo de recuperar y la paternidad realmente está siendo para mí una oportunidad muy grande de poder Mm, decir, ok, ahora yo estoy a cargo, ya no estoy solo con mi yo, pero eso con un padre o una madre, que he visto muchas personas entre 30 y 40 años, básicamente, hombres o mujeres, da igual, que no tienen hijos, con un egocentrismo alrededor de sus problemas del primer mundo, que es como, wow, no estoy negando que eso no te hace sufrir, se evalúa una problemática en función del sufrimiento que la persona tiene, pero también aprender a relativizar, aprender a decir, bueno, voy a intentar ahora encontrar la fuerza, voy a intentar encontrar la fuerza para poder atravesar esto, ¿no? Creo mm. que es algo que nos falta en la sociedad en general. Y me parece demasiado valioso para dejar este tema de la fuerza, de la capacidad de superación en manos de los masculinistas o de, ¿sabes? O de todo ese rollo de no, no, es que muerte a las emociones y vuelta al patriarcado antiguo, ¿no? Total. Estoy muy de acuerdo. Creo que yo también me he replanteado dónde estaba colocada la fuerza en mi vida y también creo que tuve una etapa. Creo que en eso coincido y quizás estemos en el mismo proceso, ¿no? Creo que supe estar muy metido en esa otra energía y que hoy veo a esa energía masculina como una necesidad donde creo que también en esto entra mucho la mujer, no solo el hombre padre, sino también la mujer que ahora de golpe intenta sacar fuerza para todo y se olvida de la parte de equipo. O sea, para que haya corresponsabilidad tiene que haber lugar para la corresponsabilidad. Si no te dan lugar, y ahí es donde al principio puede ser muy difícil para muchas parejas y muchas papás y mamás estén o no estén en pareja, en el sentido de que muchas veces la madre no quiere abrir el campo. Mm, Y yo me acuerdo en el momento de los 2 años, 2 años y medio, donde energéticamente, y esto no solo lo digo yo, lo dicen autores, ¿no? Mi rol pasó a ser el de, bueno, tenemos que ser una fuerza separatista en el vínculo mamá-hijo de una manera amorosa. Y entrar al campo energético, y yo al principio me la di contra la pared, pero de lleno, conversaciones que terminaban de discusiones con Faust, porque ¿qué estás pensando hacer? Y yo me daba cuenta que no tenía la cintura para poder hacerlo de una manera amorosa y chocaba muy de frente, pero al final me daba cuenta que había una parte ahí de fuerza, que era una fuerza de qué tan amorosa puede ser la fuerza. Eh, Incluso ahora con mi hijo de hace poco hablaba sobre la agresividad y entender que la agresividad es una cuestión, le digo, ¿qué? Y le ponía ejemplos justo con su hermana, ¿no? Le tocaba el ejemplos con su hermana de qué pasa si ves a Lua que esté sufriendo tal situación y él conectaba con su lado agresivo. Y le digo, ¿y ahí la agresividad está bien o mal? No, está bien, porque estoy defendiendo a mi hermana. Y en otro momento, y le ponía otro ejemplo, desconocido, no, la agresividad no hay que matarlo.
Entonces empezábamos a hablar sobre la agresividad contra la violencia y que nosotros tenemos agresividad y es importante, la agresividad no está mal, es necesaria, es una cualidad. Entonces hablábamos sobre la fuerza, pero me doy cuenta que es un tema súper complicado, pero que necesitamos coger esa fuerza. Y a veces creo que hay hombres, y recogiendo lo que decías, creo que hay hombres que la forma de conectar con la fuerza es quizás entrando a un ring de boxeo. En mi último retiro hice un ejercicio con respecto a la fuerza, y donde había hombres que se sorprendieron, y yo me sorprendí de verlos, y hombres donde estaban como con los brazos abiertos, y no era un boxeo. A mí no me gusta el boxeo, yo sé que hay otros hombres que usan el boxeo como parte de herramienta de conectar con la fuerza, y el guerrero, y bla, pero en este caso era conectar con la fuerza desde otro lugar donde no había contacto, donde no íbamos a boxear, ni mucho menos. eh, y había hombres que estaban desprotegidos, hombres que sacaban una fuerza que yo digo, hostia, ¿de dónde sale esta fuerza? Y me sorprendí y me di cuenta que los hombres estamos deseosos de sacar nuestra fuerza. Estamos deseosos y necesitamos sacarla. Y que a veces no nos animamos. Y Sí. que tenemos miedo y que a veces cuando nos la sacamos de una manera sana es peligroso. Porque nos convertimos en ollas a presión. Y cuando sale, agarrate Catalina. Tiembla. Y hasta se vuelve peligroso. Entonces, aprender a gestionarla me parece que es importante y aprender a tomarla, sobre todo en los hombres que yo también veo, que tuvieron una figura de padre o ausente o que no lo conocieron. Y que hay un deje de debilidad al afrontar los problemas. A veces no lo veo en la queja, sino en la falta de dirección. Y es muy loco, ¿eh? Porque lo que estoy diciendo es muy de libro. Pero Sí, exactamente. Sí, es sí. muy loco ver algo tan de libro en la realidad. Pero que cuando sos vos el personaje, aunque esté en el libro, no lo puedas ver. Y ahí volvemos a la parte fundamental de juntarte con otros hombres, de ole que estás haciendo círculos de padres, y de que espero que esos padres se animen, y se animen a hacer un trabajo autorreferencial. Claro, esa es la idea. Por eso hemos llamado a padres conscientes. Hemos puesto la colita de conscientes, que ya hay algunos que me mandaron un feedback de, pero eso es exclusivo, estás excluyendo a otros. No, no es exclusivo, simplemente es el que se reconozca en ese camino de la conciencia. La idea es que no vengas hacia aquí a ser amigos y tomar cañas, es que vayamos un poco más allá. Si no, eso lo podemos hacer, lo hacemos, ya, no es Claro, un exacto, problema, ¿no? exacto. Sí, me resueno mucho con lo que dices, ¿no? De que muchos hombres necesitamos reconectar con nuestra fuerza. La diferencia que haces entre agresividad y violencia me parece indispensable también. Y volviendo a la crianza, da igual que estemos criando hombres, mujeres, bueno, eso, que sean niños o niñas, ¿no? A mí me viene esa cosa de la relación que tengo con mi propia agresividad, conmigo mismo, con mi pareja, y sobre todo que cuando esto no está bien manejado, me doy cuenta, además de ser más irritable, ya todos sabemos esto, Mm, que en algún momento inconscientemente voy a querer descargar esto. Y como tú dices que es tan de libro, ¿dónde lo descargas? Pues en la persona más débil que hay a tu alrededor. Si no es tu pareja, va a ser tu hijo. mm, O tu pareja o tu hijo. Uno de los dos se lo va a comer. Es decir, una persona débil para la psicología, es decir, ¿dónde puedo descargar mi demasiado de emociones? Es en una persona que no se va a ir, no va a romper el vínculo. Entonces, me doy esa seguridad de que esta persona no me va a, no me va a soltar. Y una persona que no me pueda responder, es decir, que no pueda contraatacar realmente a un nivel que es peligroso para mí. Y en general es o la pareja o los hijos, ¿no? mm, Entonces, eso de manera totalmente inconsciente vamos a volcar nuestro mundo emocional ahí. Y con la rabia, con la agresividad, con todo esto, es normalmente ahí que va a salir. Y yo me doy cuenta de que a veces, sobre todo con el que tiene 6 años, porque el que tiene 6 meses de momento es demasiado inocente para que mi inconsciente coja el relevo, pero sí. con el que tiene 6 años me sale, claro, me sale de repente, me dice A cuando yo le he dicho que B y entra, aparece un monstruo dentro de mí que nunca, por supuesto, voy a pegar ni nada de esto, pero puedo elevar la voz, puedo, de repente se me nota en la cara, ¿no? Que me irrita un montón cuando realmente es una chorrada, ¿sabes? Mm, Y entonces, para mí todo el trabajo es eso como, ok, explicar al niño, mira, acabo de enfadarme, pero no es tu culpa, porque lo que me está pasando es, ¿sabes? Poner un mini contexto, tampoco abrumarlo, porque tiene 6 años, tampoco hace falta dar una masterclass, pero poner un mínimo de contexto para que él entienda
es curioso porque de repente él hace lo mismo. Cuando a veces le pasa cosas, empieza a hacer lo mismo, decir: "No, es que en realidad no es que me siento no es que estoy enfadado, lo que me pasa es que estoy triste o porque tenía miedo de esto", y entonces empieza a explicarte, ¿no? Es Mm, súper lindo, pero cómo para volver a lo que tú decías, la importancia de tener la capacidad de conectar con nuestra agresividad, darle un lugar, honrarlo de una esta manera, encontrar nuestras maneras a través, por ejemplo, del deporte, de respiración, de ejercicios de lo que cada uno quiera, de limpiar esto, ¿no? De hacer que esto se vaya como fluyendo, fluidificando para que esto no salga de manera inconsciente y automática, en estas personas más débiles que tenemos bueno, que consideramos más débiles, ¿no? Que tenemos a nuestro sí, alrededor. Porque sí o sí se lo van a comer, si no, ¿no? Esta agresividad está ahí, nace en nosotros y no la podemos ningunear. Y como tú dices, puede ser o olla a presión o simplemente una persona pasiva agresiva que te cagas, ¿no? Cada 2 por 3 soltando sarcasmos total, y críticas pequeñitas a todo Dios, hasta a los niños, ¿no? totalmente. Y al final termina generando un asesinato a la identidad de ese ser, que Claro, luego no sabe quién es ni cuánto vale, porque justamente ha recibido todo eso, ¿no? exactamente. Ah, qué bien. Diego, me queda una pregunta de cierre, pero no sé si antes hay un tema que te gustaría abordar, algo que sientes que, mira, me gustaría hablar de esto. No, la verdad que, bueno, son muchísimas cosas. También veo cómo los desarrollos van pidiendo cosas, ¿no? La etapa de 0 a 6, de 0 a 7, me parece que requiere de aspectos que son muy distintos a los que luego pueden necesitarse de 7 a 14 y ni que hablar de 14 a 21 para hablar de septenias. Entonces, al final, me parece que también yo considero que es nuestra responsabilidad como padres hacer el trabajo de informarnos, de aprender, de estar presentes en la vida de nuestros hijos, de saber qué les está pasando, de tener conversaciones, de ser parte de su sexualidad, que a veces esto nos lleva a revisar también, bueno, cuánto sé yo de mi sexualidad, cómo es mi relación con mi sexualidad, pero poder hablar abiertamente, ¿no? De poder romper ciertos tabúes que quizás para algunas personas no es tan fácil y no es tan normal hablar de algunos aspectos. Entonces que empieza todo por nuestro trabajo interno. Y me parece que hay que resaltarlo esto. Todo empieza por nosotros. Porque tanto como hagamos por nosotros, vamos a poder hacer por ellos, sean o no sean la excusa. O si tienen que ser la excusa, enhorabuena que sean la excusa. Pero al final empieza por nosotros. Porque al final la que sufre después también es el vínculo de pareja. A mí el programa de ser padre no me motivó la paternidad. Lo que me motivó fue que yo sufro de ver tantas parejas que se divorcian o se separan producto de haber sido padres. Y fue tanto el punto de dolor que ahí me toca de decir, no puede ser. O sea, y, y ahí es donde yo involucro tanto que es un camino para el hombre, para la pareja y para los hijos, porque también es qué tipo de amor le estamos demostrando a nuestros hijos, donde después terminan siendo víctimas y se terminan sacudiendo dardos los adultos a través del niño, y cosas que uno cree que están lejos y al final están cerca. Yo llegaba a compartir espacios educativos que parecen ser un poco más conscientes y que luego veo las dinámicas adultas y digo, pero ¿a dónde vamos con el proyecto educativo consciente? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué cuento nos estamos creyendo? ¿O creemos que por ir a un proyecto educativo consciente ya está, ya alcanza? Y ahí me doy cuenta que hay mucho trabajo y mi motivación para hacer este programa ha sido la pareja, más que el hijo como tal, sino que el trabajo de la pareja a veces es el que luego termina justamente por esto, ¿no? No es lo que yo digo, es lo que yo hago. Entonces para mí es incluso importante y más para mi hijo que tiene casi 9, de ver que yo soy cariñoso con su mamá, de que le doy un beso, de que le digo te amo, de que le digo qué linda estás y que veo que cosas que parecen muy normales en el día a día, a veces también a mí cuando estoy en otra y estoy falto de presencia justamente como valor, pues no están. Entonces, bueno, que tengamos la humildad de entrar a hacer el camino, porque no es que nosotros somos unos sabelotodos, sino que nosotros también hacemos nuestro camino con maestros que nos guían. Nosotros no estamos acá sanados. Al contrario, creo que estamos aquí porque necesitamos sanar, Claro. al menos Sí, yo.
Sí, no, yo también me incluyo. Además, la verdad es que he dejado también de creer en la sanación. Hay muchas cosas que estoy dejando de creer últimamente. Yo tengo la sensación de que otra vez, ¿no? Ponerse el objetivo de la sanación es querer lograr a quitar lo que me está molestando, lo que me está Ujú. picando, Sí, cuando en realidad me toca vivirlo, aceptarlo, integrarlo y quizás un día desaparecerá, ¿no? O sí, disminuirá tanto el volumen o crecerá tanto otra capacidad en mí que entonces dejará de ser tan determinante en mi vida, ¿no? Eso lo he vivido con diferentes aspectos y ahora tengo claro que para mí el camino es este, ¿no? Y es verdad que hay cosas que han desaparecido de mi vida, pero han desaparecido porque otras cosas han cogido el espacio, ¿no? claro, Es distinto. Y total. eso también es uno de los focos que estoy intentando aportar mucho en la terapia, que cuesta muchísimo a veces entender, creo. Bueno, a mí me ha costado 16 años entenderlo, así que cada uno a su ritmo, que si lo que quieres es suprimir lo que te molesta, bueno, pues le estás nutriendo, ¿no? Sí, Entonces, esa frase la escuché hace mucho tiempo y hasta que la integré y todavía sigo, por supuesto, con esa integración, ¿no? claro. Em, Gracias, muchas gracias, Diego. Todo empieza con nosotros, me parece muy claro. Me parece también lindísimo que el proyecto de padre que estás lanzado, ¿no? Lanzando, lo traes, perdona. Hoy me cuesta, que estoy un poco, salgo de una enfermedad, me cuesta hablar español. Si lo haríamos en francés, más fácil para mí. Pero bueno, que lo traigas así desde la conciencia de la pareja. Me parece muy, muy lindo porque creo que al fin y al cabo, adentro de una familia lo más importante es la pareja, es ese primer núcleo, ¿no? Si hay que hablar de más importante, no sé, pero es como esta unión, em, claro, va a determinar tantas cosas. Si no estoy a gusto con mi pareja, va a ser muy difícil que esté a gusto con mis hijos, ¿no? De una cierta manera. Entonces, buscar este equilibrio y que al fin y al cabo el programa que tú propones, supongo que estará enfocado también un poquito así, pues me parece muy lindo. De hecho, se conecta con una propuesta que tenemos Raquel y yo para finales de febrero, que haremos un retiro para parejas aquí en la Alpujarra. Lo vi, Así que, enhorabuena por eso. mira, todo se une, ¿no? Em, Genial. Te quería preguntar antes de terminar, em, ¿qué dirías a una persona que va a ser padre ahora mismo? Guau. Así brevemente, ¿cómo le dirí qué le dirías? ¿Cuál es tu primera reacción cuando alguien te dice: "Voy a ser padre"? Que, que sus objetivos personales ahora no son tan importantes, que ya habrá tiempo. Me lo cojo. Gracias. Ahí llegué también. Para mí me cuesta en este mundo digital, y me sensibiliza esto, ¿no? Me toca ver tanta producción digital, ver tanta productividad y sentir que yo estoy yendo a otro ritmo. Y recordar que lo elijo, que lo vuelvo a elegir, que esto va a pasar y y que voy a ignorar cuando pase, porque ya está pasando con el primero. Mm, Ya empiezo a ver que él empieza a preferir, se tira leyendo solo y le fascina, le está fascinando leer. Veo que se puede poner a pintar y veo que ya papá, pues, si hay niños, y que te digo, no le veo la cara, entonces pasa. Entonces asegúrate de vivirlo. mm. Pero creo que se resume en ese aspecto, y qué loco, empezamos como terminamos, terminamos como empezamos, que muchas veces la libertad masculina y la parte egoica nos lleva a seguir pensando en producir. Y una cosa es producir para proveer, y otra cosa es producir para alcanzar algo que parece que nunca llega, y que este mundo capitalista a veces se asegura de que nunca llegue para mantenernos produciendo. Famoso éxito, ¿no? Que, claro, que nunca llega, porque siempre la frontera va un poco más allá, ¿no? Esa Siempre. historia a mí me recuerda, no sé de dónde viene, pero era una especie de cuento donde se decía que el hombre siempre necesita ir, ver un poco más, ver hacia la siguiente montaña, ¿no? La siguiente colina. ¿Qué hay detrás de la siguiente colina o de la siguiente montaña? ¿No? Hablando de hombres, la energía masculina, ¿no? Siempre hay esa necesidad de nuevo, conquistar algo nuevo, descubrir algo nuevo, ¿no? Mm. Efectivamente, en la sociedad patriarcal, ahí sí donde estamos, que el capitalismo se basa en esto, ¿no? Siempre nuevo, 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 ¿no?
y cómo estamos colectivamente, mujeres, hombres, ahí da igual, cogidos, pillados por esta especie de locura total de lo nuevo y siempre ir a más. Y a mí me está trayendo la paternidad, también esto que dices, la profunda comprensión, y es un pequeñito duelo, la verdad, de que no es importante, no es importante mi éxito. El Mm, podcast no es importante, realmente. Sí, mira, lo voy a hacer cuando pueda, cuando tengo tiempo. No tengo que presionarme para sacar uno cada semana, porque si no la gente va, da igual, que la gente deje, ¿sabes? Que no importa, que no es importante, porque lo importante está cuando me levanto a la mañana y veo a mi hijo sonriéndome y necesita comer y ser vestido, y eso es importante. O cuando el otro quiere ir a jugar a la pelota, eso sí que es importante, porque ahí estoy sintiendo que estoy siendo, no sé, es una pequeñita revolución en la vida de este niño, ¿no? Entonces, bueno, que nuestros proyectos personales también tienen su importancia, pero no tanto, no es tan. exacto. Saber cómo medir, ¿no? Y a qué apuntar, Claro, sabiendo que hay momento para todo. Hay momento para apuntar a la luna y a veces hay que apuntar aquí nomás a la antena que está enfrente a nuestra ventana. claro que Y sí. eso no nos hace menos hombres. Genial, Diego, gracias por este nuevo encuentro. Habrá otro, seguro. Por favor, Sí, compártenos un poquito más a nivel práctico cómo va a ser este programa que lanzas en febrero. sí. Ser padre es un programa que va a tener van a ser 6 semanas y vamos a trabajar sobre cada semana sobre aspectos que creo que hoy incluso empezamos a tocar, ¿no? El primero sobre qué padre tuvimos y poder trabajar sobre esa mirada que nos ayuda a transformar de qué padre queremos ser y cómo lo queremos ser. Entonces también eso nos va a llevar a trabajar sobre el propósito de nuestra paternidad, cuáles son los valores que realmente queremos transmitir. A veces creo que entramos en este camino de ser padres sin plantearnos algunas cosas que al principio parecen no tan importantes, pero que al final pueden convertirse en la brújula de muchas decisiones, en la brújula de ¿qué hago? ¿Muevo esto y voy a jugar a la pelota o tengo que hacer esto, ¿no? Y hay pequeñas decisiones que nuestros valores del padre que queremos ser y que queremos que queremos encarnar nos ayudan. Entonces vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre aspectos de la pareja, tanto a niveles conversaciones incómodas, conversaciones necesarias, rencores, reparar conversaciones que quizás entramos en la paternidad sin tener resueltas, vamos a hablar sobre el dinero, qué pasa con el aspecto del dinero, la energía del dinero, qué pasa con la sexualidad, que es un temazo, ¿no? Que podríamos estar hablando horas. Y vamos a dedicar encuentros para trabajar sobre esos aspectos. Va a haber un encuentro donde va a tener lugar y protagonismo Faust, como mujer madre y mujer que ha estudiado muchísimo, ya lleva 6 años estudiando crianza, 7 ya, o más, y que también le pueda hablar a los hombres desde ese lugar femenino, qué necesita la mujer madre y cómo percibe el mundo también, ¿no? Al menos que pueda compartir su opinión y cerrar con un aspecto que de alguna forma empezamos a tocar hoy, que es el rito de paso del hombre adulto al hombre padre, que muchas veces es un rito de paso de niño a hombre padre y nunca pasó por el adulto. Entonces poder darle lugar a todo eso, a qué se nos mueve, honrar lo que muere y entregarnos a la muerte simbólica de esos aspectos que quizás por un tiempo también desaparecen. O quizás desaparecen para siempre porque vemos que los elegíamos desde otro lugar. Está el que elige la cerveza y emborracharse desde la elección y el que lo hacía por pertenecer. Y quizás la muerte de personas que ya no forman parte de nuestra vida porque ya no tenemos que compartir, porque compartíamos otro aspecto. Y me parece que necesitamos hablar de eso, si no hay una parte masculina que sufre en silencio. Y mientras más la visibilicemos, más le damos lugar a estar en paz y a encontrar esa paz y a esa libertad que hablábamos, a redescubrir la libertad, si no nos volvemos prisioneros de nuestros dolores. Así que van a ser 6 encuentros y vamos a estar trabajando sobre todo esto en un grupo reducido de personas, vamos a estar en comunicación por WhatsApp, con actividades. Así que ilusionado, muy ilusionado porque siento que era una deuda pendiente también con el mundo y con la vida y con las crianzas, con la pareja y también con la madre, con la mujer madre. Creo que el hombre necesita entrar a estos espacios, así que
ahí están, las inscripciones están abiertas y pueden encontrar más información en mi cuenta de Instagram principalmente. Genial, gracias Diego. Pues vamos a poner tus contactos aquí en la descripción, como siempre. Gracias, querido. Y muchísimas gracias por venir. Pues eso, con ganas Gracias a de vos por verte, de invitarme. abrazarte fuerte y te deseo suerte con todo. Gracias, hermano. Me alegra compartir este camino de paternidad. Para mí es más bonito compartirlo y también a los hombres nos hacen falta otros hombres padres con los cuales compartir camino y poder decir, sí, ¿te pasó? ¿Te pasa que a la noche tal cosa? Y solamente otro padre te puede entender. Porque estamos deseosos de hablarlo también, no solo las mujeres. Claro, Así que gracias por la invitación y sé que nos veremos y nos encontraremos también con nuestras crianzas dando vueltas por ahí. seguro. Pues gracias a todas y todos los que habéis seguido hasta aquí. Si os queréis suscribir al canal, siempre ayuda. Por supuesto, en los comentarios, como os decíamos antes, pues, ¿cuál es vuestra experiencia con la paternidad? ¿Cómo lo vivís? A los hombres que habéis escuchado esto y a las mujeres, pues también, ¿cómo vivís la maternidad y cómo vivís, sí, esto de tener el compañero al lado, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo la relación, ¿no? Con la paternidad y la maternidad. Y nada, pues a compartir el vídeo si os parece interesante. Diego, un abrazo fuerte. Hasta Gracias, pronto. querido. Un abrazo muy grande.